identifiquen cuál es el objetivo de desarrollo sostenible que realmente les mueve a ustedes. Así como lo hemos visto o lo hemos hecho con los estudiantes, de identificar cuál es la causa social que los mueve, que ustedes también pueden identificar cuál de estos 17 son con los que más se identifican. En mi caso es el 4 y el 2. El 4 tiene que ver con educación y el 2 es con la parte de modelos de consumo y producción sostenible. Como les decía, esto tiene muchas subclasificaciones y cada uno tiene sus propios indicadores y hay un documento así súper extenso donde sí es muy difícil abordarlos todos. Ahorita los vamos a mencionar de manera muy rápida para que ustedes vayan teniendo una idea un poco más acertada, pero sí invitarlos a que puedan estudiarlos un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, este primer objetivo habla de erradicar la pobreza extrema. También con toda la parte de alineada o agrupada con otros objetivos, como la parte de la igualdad dentro de las naciones o la parte de la producción, y con la parte del hambre, que es el segundo objetivo, van complementados. Entonces aquí es muy importante que así como nosotros podamos identificar un objetivo en particular, las empresas se les recomienda que también identifiquen cuáles son los objetivos que les va a dar prioridad dentro de su cadena de valor, ¿no? Entonces, en este caso, el tema del fin de la pobreza, obviamente conlleva el acceso a los recursos, movilizar recursos financieros y crear también marcos legales para que puedan erradicarse paulatinamente. El objetivo número 2 es el de hambre cero. Y aquí justamente habla sobre cómo utilizamos los recursos para poder reducir esta problemática. Muchas veces hablamos de que los problemas de hambre en África, pero nosotros en México también lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Y también es entender qué podemos hacer en torno a este objetivo para poder erradicar o minimizar el impacto negativo que tiene el hambre dentro de nuestra población. Entonces aquí habla sobre cómo asegurar la alimentación. Mucho hemos hablado del cambio climático que podría sonar como cliché, pero realmente el cambio climático impacta directamente en la alimentación y obviamente en el hambre, porque si se llega a incrementar los 2 grados de temperatura en el planeta, muchos de los cultivos no sobrevivirán a esas temperaturas, por lo tanto vamos a tener menor producción de alimentos. A menor producción de alimentos, pues obviamente la distribución va a ser mucho más complicada y vamos a tener muchos más problemas de hambre. Por eso a muchas instituciones u organismos internacionales han empezado a trabajar en modificar genéticamente algunos alimentos para que puedan sobrevivir a temperaturas más altas de las que normalmente tienen. Y también hay otras instituciones que están guardando ciertos granos para ahora sí que un escenario mucho más catastrófico, ¿no? Entonces también habla sobre poner fin a las formas de malnutrición y esto tiene mucho que ver con la educación que damos a los niños o en la sociedad en general para educarlos de cómo nos debemos de nutrir mejor y evitar ciertos problemas que van desarrollados o alineados a estos temas de malnutrición, ¿no? Habla sobre el tema de la agricultura en general y también hay un documento que habla sobre la cantidad de desperdicio alimenticio que existe a nivel anual, sobre todo por las tiendas comerciales que seleccionan el producto que exhiben en sus aparadores. Entonces, dentro de ese rechazo que le hacen porque la fruta se ve medio feíta, pero sigue siendo funcional porque tiene los nutrientes, la rechazan y el productor ya no tiene dónde venderla. Entonces, eso se va a la basura cuando, si pudiéramos recuperar el 40% de ese desperdicio, se podría acabar con este problema del hambre. Entonces, no es que haya, muchos científicos dicen, o muchos expertos en el tema dicen que no es un problema de hambre derivado de la producción de alimentos, sino en el problema de la distribución. O sea, que si lográramos distribuirlo correctamente, se podría acabar con el hambre. El tercer objetivo habla sobre el bienestar y esto también es muy importante, por eso el día de mañana también tenemos este espacio de proyecto de vida porque es importante que hagamos este espacio dentro de nuestro día a día para poder cubrir esta
necesidad que tenemos, pero que también nos va a permitir generar muchos más proyectos. Yo les había compartido hace un par de años que mi problema de salud me impedía desarrollar mi trabajo correctamente. Entonces, si no estamos bien de salud, pues aunque tengamos trabajo, pues no lo vamos a poder ejecutar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tratar de reducir las tasas de mortalidad. Por ejemplo, las enfermedades transmisibles, este, por ejemplo, el tema de las adicciones y todo lo demás que conviene al bienestar social y de salud de cada una de las personas, ¿no? El cuarto, como les decía, tiene que ver con el tema de la educación y es acceso a la educación en todos los aspectos. No solamente el que en México tengamos un problema de acceso en las comunidades rurales, sino que la educación sea de calidad, o sea, que realmente podamos brindar estos espacios de aprendizaje de valor y que podamos integrar la igualdad en todos los aspectos. Muchos de ustedes saben que en algunas comunidades las niñas no tienen acceso a la educación y esto es uno de los problemas que se está tratando también de abordar dentro de este objetivo. Y también habla sobre que en esta parte de la educación enseñemos a los niños sobre estos objetivos de desarrollo sostenible para que ellos crezcan siendo conscientes de ellos y que lo apliquen de manera más natural que nosotros como lo estamos aprendiendo en una etapa más adulta. Entonces, brindar obviamente también becas e instalaciones y demás. Dentro de la igualdad de género, bueno, pues ya es un tema que hemos visto, ¿no? Cómo erradicar esta discriminación a la mujer en todos los aspectos, en la parte social, en la parte profesional. Discriminación. Luego, de repente hay algunas chicas que me dicen, es que yo soy feminista y las ves ahí también bailando reggaetón, ¿no? Entonces, oye, pues sé congruente, ¿no? Con el tipo de música que fomentas y entonces cómo pretendes que haya un cambio en la sociedad si tú sigues siendo parte del problema, ¿no? Entonces, también generar estos espacios o políticas que generen, ¿no? Dentro de la universidad tratamos un poquito fomentar esto en los alumnos, pero también a nivel administrativo existe, creo que muy impregnado este tema de la igualdad, siendo que, por ejemplo, en la academia o en la parte del departamento de academia, yo creo que más del 50% de los administrativos son mujeres, ¿no? Entonces, creo que ha sido, incluso 2 de las vicerrectoras son mujeres. Entonces, creo que sí tratamos de dar el ejemplo, pero obviamente dentro del aula también tenemos que fomentar estos espacios de igualdad. A partir de este objetivo 6 ya empezamos a hablar con el tema del medio ambiente. En el caso del 6 hablamos sobre el tema del agua. No solamente el acceso al agua, ustedes saben que hay algunas ciudades que llegaron al día cero, es decir, ya no tienen acceso al agua y está generando muchísimos problemas. Querétaro tiene un problema muy cercano a escasez de agua y tenemos que tomar acciones inmediatas para poder, pues no resolverlo, pero por lo menos sí minimizar o alargar el periodo en el que podamos llegar a ese día. A través del uso eficiente de los recursos. Por ejemplo, alguna de las recomendaciones que se hace, que es a veces un poquito complicado, el bañarnos en 5 minutos, por ejemplo, cuando nos cepillamos, no dejar corriendo el agua de la llave, sino utilizar un vaso. Y muchas cosas que se pueden hacer incluso dentro de los cultivos o la agricultura, el tratar de recuperar un poco del agua de lluvia y utilizarla correctamente. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer desde nosotros en nuestra vida diaria para poder ayudar a este objetivo? El otro tema es el de las energías asequibles y renovables sobre todo. ¿De qué manera nosotros podemos aprovecharlo? Y esto mucho tiene que ver con, a lo mejor no migrar todos, porque a veces no es tan costeable el obtener energías renovables a través de paneles solares, pero por lo menos sí siendo un poquito más consciente de cómo utilizamos la energía. Por ejemplo, desconectar los aparatos que no estamos usando o tratar de utilizar la luz del día lo más que se pueda, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver el cómo las instituciones o los gobiernos propician o fomentan el desarrollo de nuevas energías limpias, ¿no? También
En el siguiente hablamos sobre el tema del trabajo decente y crecimiento económico. Este también es uno de los principios del comercio justo, en el que brindemos espacios de trabajo que permitan una calidad, eh, para calidad de trabajo para los empleados, y es gestionando desde las instalaciones, los horarios, el tipo de producción. Por ejemplo, en algunas empresas donde se manejan muchos químicos, pues que realmente a la larga no representa un ambiente de trabajo adecuado para la salud de los empleados. También, pues, hablar un poquito sobre el cómo generar estos empleos, cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas que son el motor de las economías de los países. Obviamente, erradicar la esclavitud y el trabajo infantil. Y obviamente, entre otras cosas, como promover el turismo sostenible y otras formas en todos los niveles de edades, en todos los grupos de edades, desde los jóvenes hasta los de la tercera edad. El objetivo 9 habla sobre el desarrollo de la infraestructura sostenible, pensar un poquito más en el diseño. Realmente yo no estoy muy metido en este objetivo y no lo entiendo mucho, pero ahora que estuve con Víctor Moscosa, que le encanta la parte del diseño, y con Alfredo, que estudió arquitectura, ellos me hacían notar esta parte de cómo el diseño está impregnado en todas las partes en Finlandia. Desde el transporte, los edificios, en el departamento donde nos quedamos, o sea, todo está realmente aplicado para optimizar los recursos que ellos tienen. O sea, los espacios pequeños tratan de optimizarlos, y obviamente todo el sistema de infraestructura de transporte, salud y demás lo hacen con base en un diseño bastante bien aplicado. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema de la investigación, el tema de las instalaciones para hacer las empresas o los espacios más inclusivos, y el acceso también a las tecnologías de información, ¿no? También hablamos del objetivo 10, al hablar de la reducción de las desigualdades en todos los aspectos, no solamente entre el hombre y la mujer, sino también en esta parte de ser mucho más inclusivos socialmente, garantizar también oportunidades para todas las personas en términos de acceso a la educación o acceso a los empleos, y generar también políticas que permitan reducir estas desigualdades. Mucho tiene que ver con el tema de la cultura. En algunos países el tema de las jerarquías está mucho más marcados que en otros. Por ejemplo, a los profesores que me acompañaron se les hacía muy chistoso, o interesante más bien, que, por ejemplo, cuando Annemarie presentó al rector, al presidente de Jagagelia, lo presentó como Temo, no lo presentó con ningún título ni nada, sino todos son iguales, todos tienen acceso. Y también este conocimiento que tienen cada una de las personas, no importa si eres el mesero o eres el dueño de una empresa, que entiendes tu papel perfectamente y sabes lo importante que es tu papel dentro del sistema, ¿no? Entonces, esto habla mucho del tema de la reducción de estas desigualdades a nivel cultural y social. Hablamos también del sistema de ciudades, el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, el cómo podemos generar espacios de viviendas mucho más adecuados o amigables con el planeta. De aquí habla el pensar en las construcciones de las ciudades de tal manera que puedan tener acceso a todos los recursos. Hemos ahora sí que convertido en burla los proyectos de algunas inmobiliarias que empiezan a construir casas y ni siquiera saben de dónde van a traer el agua o cómo le van a hacer para proveer los servicios a esas colonias, o qué tipo de conexiones en cuanto a transporte van a ver, si va a haber transporte público o qué carreteras se van a crear, ¿no? Entonces, es importante generar una planeación o un pensamiento mucho más a largo plazo para entender cómo estas ciudades pueden ser mucho más sostenibles y más inteligentes. ¿Sí, Ángeles? No, iba a retomar un poquito. Me acuerdo perfecto que en los eventos que organizaron, pero no me acuerdo si fue este semestre o fue el semestre pasado, de los eventos que organizan tus chicos, que invitaron a una persona de la ONU, justamente para hablar de esto.
Sí, en el Sí, de sí, sí, abril. estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Estuvo muy interesante. Desafortunadamente, muchos de los chicos no sé si estaban aburridos o no lo entendían porque fue en inglés, pero estuvo muy interesante cómo explicó, cómo estuvo explicando cómo hacían esta parte justamente de la ONU, ¿no? De cómo diseñan las ciudades y cosas que desafortunadamente aquí pues sufrimos, ¿no? Sí, y ahora está muy de moda este tema de la bioconstrucción, el cómo empiezas a generar nuevos edificios o viviendas utilizando los espacios de una manera mucho más amigable con el planeta, ¿no? Gente. Entonces, está Pues bastante interesante. tenemos una arquitectura sustentable. ¿Mande? Tenemos una carrera de arquitectura Es sustentable y yo correcto. tengo una sobrina que se va a estudiar su doctorado a Barcelona. Ella tiene una maestría en arquitectura sustentable y tiene un despacho y es muy interesante. Por ejemplo, en México se está haciendo, aunque muy poco. En Valle de Bravo están desarrollando un poquito más todo esto de la arquitectura sustentable y está muy interesante. Sí, y para los profesores que están enseñando en International Business, en este proyecto que les platicaba de Uliseos el lunes, justamente el Hub de Innovación que va a estar en Sevilla, creo que Sevilla, no recuerdo bien, justamente van a desarrollar muchos proyectos en torno a Smart Cities y energías renovables. Entonces, van a haber oportunidades de movilidad tanto para los estudiantes como para docentes. Ahorita está en desarrollo, obviamente, ¿no? Pero la idea es que en un par de años, nosotros, si a alguno de ustedes les interesa este tema, también puedan aplicar alguna movilidad hacia allá. El 12, que es mi favorito, el tema de producción y consumos responsables, que habla justamente del cómo descartar o ir reduciendo sus modelos de negocio de la economía lineal y tratar de pensar un poquito más en el diseño del modelo de negocio para que sean economías circulares. Y no solamente eso, no hablar solamente del modelo de negocio como tal, sino nosotros también como consumidores ser mucho más críticos y tratar de alejarnos un poquito de este pensamiento consumista que hemos recibido de Estados Unidos. Yo este tema lo empecé a desarrollar cuando estuve en Alemania. Me tocó desarrollar un proyecto que hablaba justamente de esto, del comercio justo y del consumo ético. Y el alemán es más crítico al momento del consumo porque prefiere pagar más por un producto que sabe que es biodegradable o que es orgánico a un producto que es más barato, pero que puede contaminar o que puede afectar a su salud o al medio ambiente, ¿no? Entonces, obviamente este comportamiento de consumo va acompañado sobre ciertas políticas gubernamentales, que es ahí donde también tenemos que hacer mucha presión. En Querétaro lo hemos vivido en el tema de el no utilizar bolsas de plástico en los supermercados, que eso ya es un avance. Pero ¿qué otras políticas podemos generar nosotros dentro de nuestra casa? El decir, voy a comprarme esto porque realmente lo necesito o simplemente es un lujo que me quiero dar o realmente es algo que voy a comprar y voy a desechar en un par de meses o solo porque está de moda y dentro de un mes que ya se me haya pasado la emoción ya ni siquiera lo voy a tocar. Entonces habla mucho sobre esta parte de la producción, de tratar de reciclar, de recuperar los materiales que ya se utilizaron, de gestionar correctamente los productos tóxicos o los desechos tóxicos y de qué manera podemos integrar la tecnología también para poder ser más sustentables desde la perspectiva económica. Luego hablamos sobre el tema del cambio climático. Empezamos con el objetivo 13, que es qué acciones podemos hacer por el cambio climático. Como les decía, no solamente el tema del aumento de la temperatura aumenta la producción de cultivos, sino también la migración de plagas. Les recomiendo mucho el libro de Bill Gates, el de cómo combatir el cambio climático. Y él habla en uno de los capítulos que cuando los polos se derriten y empiecen a subir los niveles de agua, muchas de las costas se van a inundar. Y ahí no acaba el problema, porque simplemente dices, pues movilizas a las personas. Lo que va a pasar es que también algunas plagas se van a movilizar porque obviamente van a buscar cómo sobrevivir. Y estas plagas, por ejemplo, como los mosquitos que propagan la malaria, se van a propagar a otras poblaciones donde no están protegidos, no están vacunados y van a empezar a contagiar a nuevas personas con esas enfermedades. Y eso es solamente un ejemplo. Van a existir otras poblaciones que van a empezar a sufrir de enfermedades
que se contagian por insectos o por algún otro animal que antes no padecían. Entonces, obviamente los gobiernos van a tener que destinar mayores recursos a, pues a combatir estas nuevas enfermedades en esos espacios donde antes no existían, ¿no? Entonces, hablar un poquito sobre la educación en todos los aspectos, en el aspecto de incluir esta acción por el clima desde los niños y en los jóvenes, pero también nosotros como adultos, cómo nos educamos al respecto. El segundo es cómo cuidamos la vida submarina. Por ahí, justamente en una de estas pláticas que realizaban los chicos, uno de los ponentes hablaba de que no entiende por qué utilizamos el color verde como un color ecológico, cuando realmente el color más ecológico que debería de existir es el azul porque va relacionado con el agua. El agua elimina o absorbe la mayor cantidad de dióxido de carbono que los bosques y las selvas. Y también es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de desechos de lo que consumimos, ¿no? Entonces, todas las empresas desechan en ríos o en lagos sus desechos tóxicos. Muchos por ejemplo, hablaban sobre una cantidad así espantosa de los cubrebocas de basura que se generó por el uso de cubrebocas desechables solamente en el 2020. Y obviamente, digamos que estamos convirtiendo los océanos en estos lugares pues de desechos de todo tipo, cuando es donde más vida existe. Y si nosotros empezamos no solamente con la pesca, sino también con la contaminación a afectar estos ambientes, pues obviamente vamos a contribuir a que el cambio climático suceda mucho más rápido, ¿no? Entonces, también hay algunos documentales en Netflix, si quieren verlo con una manera mucho más acertada de la realidad y del gran problema que es. El de Seaspiracy es un documental muy triste, la verdad, del problema que conlleva la pesca y que muchos de los productos que consumimos ahora sí que matan animales solamente por la aleta o por una parte del pescado y los vuelven a desechar al mar, y cosas que no deberían de estar, que como humanos no deberíamos estar cometiendo, ¿no? El otro habla sobre los ecosistemas terrestres, ya hablamos de la vida marina, pero también de los ecosistemas terrestres, y esta es la preservación de los bosques, las selvas y también de la fauna que en ellos habitan. Entonces, ¿de qué manera podemos protegerlos y de qué manera podemos convivir con otras especies sin que considerarnos como el ser vivo más poderoso del planeta, ¿no? Que ahí también el tema del libro de el de Sapiens, también habla justamente del por qué nos consideramos como la raza o el ser vivo más poderoso, y a partir de dónde surge esta noción, ¿no? El 16, que habla sobre la paz, justicia y las instituciones, que habla desde México el problema que tenemos de corrupción, pero también cómo generar estos espacios de evitar maltratos, o desigualdades, o incluso ciertos conflictos que generan guerras, ¿no? El generar acceso a la información y también a recursos para poder garantizar la paz y justicia en todos los ámbitos. Y por último, el 17 se crea como una agrupación, yo lo diría como un objetivo central, porque la idea es generar alianzas en todos los aspectos. Ni los gobiernos solos, ni las empresas solas, ni las organizaciones sin fines de lucro aisladas van a poder erradicar todos estos problemas. Se requiere que todos trabajemos a la par y que todos lo aportemos. Si el gobierno genera políticas, como les decía en Alemania existe este tipo de comportamiento mucho más eco-friendly y mucho más consciente en el consumo, no porque ellos hayan decidido o porque les haya nacido, sino porque va acompañado de políticas que multan si tú no reciclas la basura, no separas la basura. Entonces, sí tiene que venir muy acompañado de estas buenas ideas o estos buenos propósitos, acompañados de políticas y también con recursos, para que entre todos podamos lograr estos objetivos. Vamos a hacer ahora una actividad entre todos los que estamos conectados.
Y primero quiero empezar con estas diferencias, ¿no?